Buenas tardes, saludos, bendiciones. Le damos gracias a Dios por este tiempo, por este momento. Nuevamente aquí estamos el día jueves con una de nuestras clases o discipulado. Hoy vamos a ver un tema muy especial porque de una u otra forma son de esos temas que, aunque tienen tiempo tratando con nosotros a través de la experiencia en Dios, a veces se nos olvida de que Dios puede ver y que Dios nos ve. Entonces, quisiera compartir con ustedes parte del capítulo 1 del libro de Génesis. Solo 2 versículos quisiera leer que están al final del capítulo 1 del libro de Génesis y dice lo siguiente. Voy a comenzar del verso 30 en adelante. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todos lo que se arrastraba sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Acuérdese de ese término. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Le damos gracias a Dios pues por esta lectura de su palabra. Lo quise hacer de forma analógica, aunque lo tengo digital, porque quería corroborar alguna versión escrita. Y hoy le vamos a poner como nombre a este discipulado lo que Dios ve. ¿Sabía usted o sabíamos nosotros que Dios ve? A veces se nos olvida que una de las particularidades de Dios, o una de las particularidades que tiene Dios con nosotros, es que Dios está monitoreando, Dios está mirando, Dios está viendo. Había un principio que se cumplió ahí en el libro de Génesis, o se cumple en el libro de Génesis, sobre todo en la parte creativa, en los primeros 2 versículos, los primeros 2 capítulos, donde cada vez que Dios ejecutaba algo, o cada vez que Él hacía algo, siempre veía lo que hacía, siempre hacía y veía. Y así mantenía un rango de supervisión hacia Él mismo, para Él quedar totalmente en armonía y complacido de lo que Él estaba haciendo. Fíjese que yo noto que la complacencia que en ese momento estaba mostrando Dios era hacia sí mismo. Toda la edificación, la construcción de lo que estaban haciendo era completamente, es más, a tal punto de que cada vez que ejecutaba uno de los trabajos diarios, venía una supervisión visual. Y entonces ahí él terminaba diciendo, es bueno lo que acabo de hacer. Entonces, cuando se habla de que en la creación Dios vio todo, es porque Él vio todo lo que había hecho y lo que estaba haciendo. Cuando Él verifica o confirma de que era bueno, usa la expresión extrema. Quiero explicar esto. No solamente usa la parte sencilla de que es bueno, sino que era muy bueno. Pareciera que lo que Dios estaba haciendo lo sorprende a sí mismo. Él se sorprende a sí mismo por lo que estaba haciendo, porque la traducción original de esta palabra muy bueno tiene un significado que es completamente perfecto. Fíjese esto, no es que era bueno porque era bueno, oye, te quedó bueno, como decimos nosotros, no. Es que era muy bueno, era su expresión hacia sí mismo. Acuérdense que él se estaba hablando a sí mismo, él no le estaba hablando a un ser humano establecido. De hecho, no existía para ese entonces. Entonces, él lo que estaba era a sí mismo reiterándose que lo que estaba haciendo o lo que hacía estaba completamente perfecto. Esa es la traducción original. Entonces, cuando hablamos de perfectamente perfecto según el pensamiento de Dios, estamos hablando de que se refiere a un rango.
Ese rango al cual nuestro amado Dios se refiere es una mente a la plenitud de un sinfín de armonía más una belleza. Era una armonía perfecta, o sea, todo lo que estaba siendo ejecutado coincidía el uno con el otro, encajaba, era perfecto, no había que implementar algo más. Entonces, usted notará que más adelante Dios usa la palabra que es que se había consumado toda la obra. ¿Por qué? Porque Dios lo que estaba viendo ya se daba cuenta que estaba completo, que no le faltaba nada. ¿Por qué yo quiero pararme hoy en este versículo de esta forma? Para mí es muy importante pararme en esta estructura para que usted pueda compartir conmigo esta clase. Y es que una de las cosas que nosotros debemos tener muy claro, muy presente en esta hora, en este tiempo en el cual estamos viviendo, es que Dios no ha dejado de ver. Dios no ha dejado de ver. Entonces, lo que Él consumaba, lo que Él decía, está ahí. Pero lo que no ha cambiado y lo que no sigue cambiando es que Dios no ha dejado de ver, de mirar. Dios está esperando más de nosotros. Me gustaría que usted se repitiera a sí mismo: Dios está esperando algo de mí. Cuando usted nota y si usted puede creer lo que acaba de pronunciar, porque esto es algo que nosotros debemos poner como una estructura platafórmica, una platabanda, como se llama en la construcción. Para nosotros poder entender esto, tenemos que reiterarnos de que creer no es conocer a Dios, de que creer no es leer de Dios lo que hacemos a través de la Biblia, que creer no es solamente una relación con Dios, no. Creer es estar firmemente seguro. Por eso, para que haya esa relación armónica con Dios y de Dios hacia nosotros, es clave de que nosotros podamos entender de que tenemos que creer, que esa relación con Dios, de que lo que nosotros estamos haciendo tiene que ver con creer. O sea, yo soy cristiano porque creo en Dios. Yo soy cristiano porque creo en Cristo. Yo creo en Jesús como lo que dice la palabra, consumador de una obra redentiva. Entonces, creer es autoafirmarse que usted no va a salir de ahí. Entonces, esto es importante que quede claro. ¿Por qué? Porque el cristiano es creer. El término cristiano es creer. Creer en Cristo, en esa poderosa figura llamada Cristo. Entonces, yo entiendo, hermano, que nuestra mente humanizada, que nuestra mente humana, a veces es difícil que nuestro entendimiento llegue a pensar que en algún momento podemos ser mirados por Dios. Yo sé, créame que yo lo sé, que en algún momento en nuestro entendimiento, voy a repetir, lleguemos a pensar que Dios nos está mirando o Dios no nos está mirando. Porque si nosotros estamos claros de que Dios nos está mirando de una forma poderosa, entonces tenemos que tener claro de que todo nuestro tránsito, nuestro comportamiento, todo lo que nosotros hagamos está bajo esa mirada de Dios. Entonces, eso hace que nosotros podamos entender nuestras limitaciones como hombre. Es ahí donde está nuestra verdadera capacidad de creer. Cuando usted dice y usted entiende que ya no puede usted, sino que ahora va a poder a través de la figura de Cristo. Por eso el apóstol es muy claro cuando dice: todo lo puedo en Cristo. La única forma en que un ser humano pueda acreditarse esa capacidad de poder es hacerlo sobre la plataforma de Cristo. ¿Por qué esto es necesario que nosotros lo tengamos claro?
porque los movimientos que están viniendo a nivel mundial, los movimientos que existen en todos los escenarios internacionales, han hecho pensar a una gran cantidad de creyentes, y esto lo hago entre comillas, de creyentes, de que Dios no está presente en los asuntos, de que Dios no está dirigiendo los asuntos, de que Dios no está en tu vida, de que Dios no está en tu familia, de que Dios no está en tu entorno. Pareciera que estamos bajo un estado de falta de credibilidad en pensar de que Dios no está presente. Y quiero decirte algo en esta hora. Cuando Dios hace algo, siempre estará presente, siempre estará viendo lo que está creando, siempre estará monitoreando todo ese movimiento donde involucra a uno de sus hijos. Por eso usted se recuerda que en el principio, aquella relación que tenía Dios con Adán, usted notará que aunque Adán trató de esconderse, Dios estaba ahí presente y Dios tenía claro lo que estaba haciendo Adán. Entonces esto es importante que nosotros lo tengamos presente para que sigamos avanzando en cuanto a lo que hoy estamos estudiando, de que tenemos que estar convencido de que nuestro Dios te está viendo y te está mirando. Entonces, si Dios te está viendo y si Dios te está mirando, entonces nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra determinación no puede ser la misma. Entonces, cuando nosotros ya logramos creer eso, no solamente confesarlo, porque mucha gente habla de la confesión, pero mucha gente a veces hace confesiones por conveniencia. Eso estoy seguro que usted lo ha visto en las películas cuando una persona la llevan a una confesión. Pero cuando se trata de una relación con Dios, nuestra confesión no puede ser a conveniencia. Tiene que ser una confesión plataformada ¿en qué? En una confianza y amplia. Una confianza en saber que lo que has creído, que en lo que yo he creído, que en lo que usted ha creído es totalmente una realidad. Por eso hay muchas religiones que no tienen la seguridad de su salvación. ¿Por qué? Porque no creen sino bajo un sistema circunstancial, pero no pueden usar el término de creer en plenitud. ¿Qué es creer en plenitud? Que Cristo vino a través de un hombre y una mujer llamados José y María, vino a vivir con nosotros, creció entre nosotros, nos ministró el pensamiento de su Padre Dios aquí en la tierra, nos discipuló, nos preparó, nos mostró capacidades de poder a través de una cantidad de hazaña. Entonces, creer en Cristo es la plenitud de que todo eso es absolutamente verdad. Por eso, aquellos hombres conocidos como discípulos de Jesús, en algún momento de la vida, hermano, y créame que eso sucedió cuando hay ese desprendimiento de Jesús en la tierra, entonces era normal, era humano, vamos a usar la palabra humana, era humano, era un pensamiento humano de que aquellos discípulos comenzaron a sentir comenzaron a sentir ciertos temores, comenzaron a sentir ciertas inseguridades. ¿Por qué sucede aquello? Porque no era fácil desprenderse de tanta seguridad que aquella figura pletórica, esa plenitud que significaba Cristo en la tierra, ahora no iba a estar con ellos físicamente presente. Entonces era normal que entre aquellos hombres ocurriera aquel tiempo, aquella temporada, aquellos momentos de desprendimiento en cuanto a la seguridad. Pero eso no quiere decir que ellos perdieron la confianza.
No, eso fue el impacto del momento. Entonces, ¿por qué hoy queremos hablarle a ustedes esto? Porque muchos de ustedes, hombres y mujeres creyentes en Dios, algunos de ustedes con mucho tiempo en Dios, nacidos en el Evangelio, en familias cristianas, formados de generación en generación. Algunos de ustedes vienen desde abuelo siendo cristianos, pero es necesario, hermano, que usted en este tiempo y en esta temporada no pierda la confianza de la plenitud de lo que representa Cristo en su vida. Hermano, no puede ser que nosotros como cristianos, entonces a veces tenemos unas temporadas cortas donde estamos firmes, vienen otras temporadas donde estamos débiles, otra temporada donde estamos falsos de confianza, otra donde estamos totalmente inhabilitados de la tranquilidad y la seguridad. Entonces, ¿qué está sucediendo con todo esto? Que no se puede seguir avanzando. No se puede seguir avanzando con un escenario lleno de tantas dudas, de tantos temores. Entonces, se supone que en este tiempo, y estoy hablándole a hombres y mujeres que ya tienen no solamente una vida en Cristo, sino que tienen ya un caminar con Cristo. Y quiero usar este término, un caminar con Cristo, porque yo estoy seguro que de una u otra forma usted es testigo, usted ha visto evidencia de lo que es un Cristo gobernante en la tierra. Entonces es posible que en algún momento de su vida ciertas capacidades no tuvieron las respuestas adecuadas. Es por eso que a veces pasamos por experiencias de momentos. Entonces, hoy yo quería hacer he querido hacer un alto en nuestro discipulado, porque es necesario que nosotros retomemos la seguridad. Algunas cosas se van a llevar más tiempo, algunas otras tengo que decírselo con toda la honestidad que nos enseña la palabra. Hay algunas cosas que nosotros no veremos, como le pasó a Moisés. Hay algunas cosas que nosotros se nos están impartiendo para nosotros impartir a una generación. Yo he tenido el privilegio y la honra de parte de Dios de ver crecer una generación, de ver generación desde el vientre de sus padres, verlos cómo han crecido como niños, cómo fueron formados asociados a esa figura de iglesia en la tierra, cómo en sus vidas ha habido cantidades de maestros de escuela dominical, pastores, ministros, etcétera, y de una u otra forma hemos sido parte de ese eslabón propositivo que ha formado esa generación que hoy en día es una generación bastante joven. Pero qué impresionante es ver cómo aquella semilla ha venido creciendo. Entonces, para que todo eso usted lo pueda ver, acuérdense que estamos hablando de lo que Dios ve. Entonces, para que usted pueda ver todo aquello consumado en una semilla, en una generación, entonces tenemos que tener claro de que para eso tenemos nosotros que pasar diferentes tipos de temporadas. Cada temporada de esa traerá su propio afán, como dice la palabra, traerá su propia experiencia de vida, traerá su propia carga. El término afán lo explicamos hace unas clases atrás. Entonces, eso que te está diciendo la Biblia está incluido en cada etapa que nosotros estamos viviendo. No es lo mismo cuando usted tiene la primera experiencia en un sistema educativo o tiene un sistema educativo avanzado, como cuando entra a un liceo o a una universidad. Siempre hay contrastes, siempre hay impacto entre diferentes culturas que se unen en esos institutos. Entonces, esta introducción se lo estoy dando para que nosotros podamos entender los procesos en los cuales la misma palabra de Dios establece como hombres humanos como usted y como yo, porque esos hombres humanos fueron hombres que vencieron, mujeres que vencieron, porque pudieron entender la causa de cada etapa de su vida. La etapa de tener un Cristo
presente, la etapa de tener el respaldo del Espíritu Santo, la etapa de tener a un Cristo en plenitud de gobierno sobre nuestras vidas, las etapas de la semilla, la etapa de la formación en Dios. Entonces cada uno de esos eslabones va a darte un resultado, y créeme que en todos o en todas esas formaciones Dios está mirando, está presente. Dios no nos va a dejar solo. Dios está claro que cada etapa de esa tiene sus propias capacidades, tiene sus propias experiencias, tiene también su propia cantidad de fe. Y esto es importante. A veces no nos gusta tocar este punto, pero a veces nuestra fe mengua. Eso está ahí. Si Cristo se lo dijo a Pedro, imagínense ustedes, que caminaba con él, que era testigo literal de toda esa obra de poder que hacía. Es más, en casi todos los milagros, yo me atrevería a decir que en casi todos los milagros ejecutados en la tierra a través de la vida de Cristo, en casi todos ellos estaba presente Pedro. Y sin embargo, llega un momento que Jesús le dice a este amado apóstol: estoy orando para que tu fe no mengue. La traducción de menguar es de crecer, que se comience a achicar. Entonces es importante, hermano, que usted pueda reconocer que esas temporadas y esas etapas vienen, pero cuando vengan sobre nuestras vidas, que ellas no ejerzan gobierno sobre nuestras vidas, que no haya ningún temor excesivo sobre nuestra vida, al tal punto que pueda ejercer gobierno y dominio de nuestra tranquilidad, de esa paz que Dios da, y que caigamos en lo que hemos venido también hablando y estableciendo, como son esas temporadas de ansiedad. Entonces todo eso viene porque es afectada nuestra parte humana, pero también es afectada nuestra fe, y obviamente eso afecta nuestra relación con Dios y con sus negocios, con sus cosas. Entonces yo quisiera hoy hablarle a ustedes de algunos hombres con una gran experiencia en Jesús, con una gran experiencia en relación con Dios, que de una u otra forma pasaron por temporadas donde ellos mismos pensaban que Dios no estaba presente, que Dios no los estaba mirando, que Dios no estaba viendo. ¿Usted se acuerda de algún pasaje donde el mismo Satanás le dice e interpela a Dios y le dice: yo sé por qué tu siervo Job tiene ese éxito? Esa es la traducción que estaba diciéndole Satanás. Él es exitoso en todo lo que hace, como padre, como empresario, como tu hijo, porque tú siempre lo estás sosteniendo. Y sabe, una de las cosas que se ve ahí en esa, yo diría, en esa rara conversación entre Satanás y Dios, porque no era una conversación común entre el diablo y Dios, pero en esa rara conversación Dios le hace ver de que siempre él monitoreaba a Job. Entonces los hombres de Dios siempre están siendo vistos, las mujeres de Dios siempre tienen a Dios presente. Cuando vemos el caso de Juan el Bautista, el Bautista posiblemente sea el predicador más famoso en toda la historia de la Biblia, conocido como muchos como el predicador del desierto, pero yo quiero ampliar su fama. Para mí fue un hombre impresionante porque Juan el Bautista no tenía ninguna referencia. Hoy en día nosotros nos basamos la predicación de Cristo en lo que leemos, en lo que está escrito, pero para aquel entonces, aquel hombre del desierto era un hombre que se movía por obediencia, era un hombre que se movía confiado y seguro de que lo que venía después de él iba a ser trascendental, iba a ser lo esperado por toda la humanidad. Imagínese eso, usted predicar convenciendo a la humanidad que lo que venía después de él
era más grande en toda la historia de la humanidad. Mire, el trabajo como predicador de Juan el Bautista fue tan impresionante que el mismo Cristo tuvo que etiquetarlo y decir que no habrá otro hombre nacido de un vientre humano que pueda tener más reconocimiento que Juan el Bautista. Esto es impresionante. Entonces, cuando hablamos de un hombre como Juan el Bautista, tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Tenemos que tener mucha cautela teológica sobre esta figura de hombre, porque este hombre miró lo que otros no miraron. Miró el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Imagínense eso. Ya comenzaba anunciando que venía una salida para el mundo a través de la figura de Cristo. Es aquel mismo que tuvo la autoridad de pastorear a Jesús en la tierra. Es aquel mismo predicador que tuvo el lujo de bautizarlo en las aguas. Es aquel mismo hombre que contempló los cielos abiertos en aquella poderosa figura del Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma sobre la cabeza, aquel escenario donde estaba siendo Jesús bautizado. Pero ese mismo Juan, y yo quiero hacer esta acotación aquí, ese mismo Juan con ese poderoso revestimiento de bautista, porque era un bautista. Acuérdense que es reconocido como Juan el Bautista porque era el que oficialmente podía bautizar para salvación. Entonces era conocido como Juan el Bautista. Entonces ese mismo hombre de tantas etiquetas, de tanto reconocimiento, de tantos logros, llegó en algún momento de su vida, cuando estaba en la cárcel, a considerar si Jesús era realmente el Mesías. Imagínense ustedes. Tuvo su temporada, tuvo su tiempo, tuvo su momento donde se le alteró todo lo que él había creído, todo lo que él ministraba. A tal punto que usted recuerda que dice que Juan envió a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el Cristo, el indicado. Esto es maravilloso, hermano, estudiarlo, porque a veces nosotros pensamos que somos la última pexicola del desierto en cuanto a cuando nuestra fe es tocada, cuando nuestra esperanza es tocada, cuando nuestro momento de confianza comienza a temblar y cuando nuestra seguridad comienza a hacerse aguas. No, amado hermano que me está escuchando, hombres extraordinarios, icónicos, exclusivos en la vida de Jesús pasaron por ese momento. Y lo único que hoy la palabra nos recuerda para afirmarnos a nosotros es saber que Dios nos está mirando. Cuando tú pasas esa temporada de angustia que no sabes ni qué te está sucediendo en tu salud o en tu nexo familiar, o en tu trabajo, o con eso que tú has construido, tu negocio, tu empresa, etcétera, de repente mengua, se cae y tienes que volver a levantar, pues créeme, Dios está presente en ese asunto. Dios está mirando y de ahí también saldrás. Ninguno de ellos se quedó. Todos salieron vencedores de su momento. Uno de aquellos, ¿quién no puede? Aquí en esta lista tenemos que meter a juro a Pedro. Pedro era nada más y nada menos que el VIP de los discípulos originales de Cristo. Una cosa somos nosotros que somos post-Cristo, los discípulos que venimos de él. Pero aquellos discípulos que eran los originales,
los escogidos directamente por el dedo de Jesús. Aquellos que fueron trastornados por ese llamado de Cristo. Pedro, deja lo que estás haciendo, deja las redes, deja las embarcaciones y sígueme. Y yo te transmutaré a ser un hombre que ahora pesques. En vez de peces, pescarás hombre. Hermano, eso es algo poderoso. Eso no es algo que se repitió en la Biblia. Eso es algo que Cristo usó una sola vez señalando a alguien. Y eso lo hizo con este amado hombre llamado Pedro. Pedro era conocido por su audacia. Pedro era un hombre resolutivo. Pedro era un hombre rápido. Pedro era esa figura dentro de los discípulos que cuando Cristo quería ejercer algún movimiento de forma apresurada o rápida, entonces ahí estaba presente Pedro para sacar la solución. Pedro había recibido una revelación del Padre de que Jesús era el Hijo vivo, viviente de Dios. Pero cuando nuestro amado Pedrito fue arrestado, es cuando vino ese conflicto, vino la lucha entre la fe y el miedo. Nuevamente se presenta un conflicto entre miedo y fe. Miedo y fe. Eso no es nada nuevo si te está visitando en esta hora, amado hombre y mujer de Dios. Si eso te está visitando, créeme que a Pedro también le pasó. Al punto, usted lo conoce, dice que entró en una temporada de negación. No lo hizo una ni dos, sino hasta 3 veces. Era un hombre que dicen algunos escritores que incluso maldijo y juró que no conocía a Cristo por el temor a perder la vida. Pedro había estado tan seguro de su fe antes que eso ocurriera, que él le había prometido a Jesús que lo iba a defender siempre, que siempre iba a estar presente en la vida de Jesús. Y usted se acordará cuando Jesús le dijo: Pedrito, yo te conozco, yo te he visto, yo te veo, yo siempre he estado ahí, Pedro. Cuando tú pescabas y yo no estaba presente en la tierra a través de este cuerpo humano llamado Jesús, ya yo conocía tu vida, Pedro. Ya yo te había escogido. Ya yo sabía que tú eras un hombre y una mujer. Eras un hombre que ibas a ser escogido para grandes negocios. Entonces, yo quiero que por favor usted pueda vivir cada experiencia que vivió estos hombres, amados hombres de Dios. La fe nuevamente, cuando él se acordó de aquel gallo, la fe de Pedro regresó. Nuevamente regresó a su vida. Pedro se convirtió en un pastor. Pedro se convirtió en un hombre predicador. Pedro se convirtió en la roca, en la estructura que Jesús usaría para edificar la iglesia naciente sobre la tierra. Esto es impresionante, hermano. Cómo Dios no desecha a alguien porque pasó por un momento de angustia, de temor y por mengua de su fe. Por eso hoy yo quiero repetirle a usted que me está escuchando en esta hora, amado hermana, amado hermano, amada familia, si lo está viendo con su familia. Yo quisiera que usted abrazara ahí a su familia, si la tiene ahí, si tiene un pariente, y decirle: todo esto es cuestión de momento. Si Pedro pasó por ahí, si Juan pasó por ahí, si esos hombres poderosos en Dios pasaron por ahí, Elías, por favor, ¿qué no decir de Elías el profeta? Uno de los profetas también de la línea de profeta, uno de los más nombrados. Un hombre que era conocido por profetizar, se hizo famoso, alcanzó el top 10, la fama, cuando profetizó sobre una sequía poderosa que venía sobre la nación, y cuando se cumplió, la gente comenzó a reconocer el poder como profeta que estaba en la vida de Elías.
Era un hombre que le temían. Algunos decían que tenía un vínculo tan poderoso con Dios, que era un vínculo directo. Eso los dicen algunos estudiantes o escritores acerca de Elías como íconos de los profetas. Un hombre que fue alimentado por cuervos, que siempre Dios estaba ahí presente. Un hombre que tuvo en desafíos épicos cuando desafió aquella comunidad de profetas de Baal allá por el monte Oré y los retó estando él solo y los venció. Entonces, su fe tan poderosa fue que hizo que los cielos se abrieran y respondieran con fuego. Es Elías que mató a todos aquellos falsos profetas, los exterminó. Luego profetizó que venía una lluvia, después que profetizó la sequía, ahora decía vendrá lluvia. Pero llegó un tiempo que dice que una famosa mujer, esposa de un rey, aquella mujer Jezabel, se enteró de todo lo que había logrado y amenazó con muerte al profeta Elías. Entonces la humanidad de Elías entró en pánico, en miedo. Se sentó bajo un arbusto y usted conoce la historia. Dice que aquella figura profética poderosa sentado debajo de aquel árbol estaba ahí luchando con su fe, rezando, pidiéndole a Dios, imagínese esto, pidiéndole a Dios que le quitara la vida él antes que se la quitara Jezabel, aquella mujer. Aquella mujer lo único que hizo fue pronunciar un decreto de persecución y muerte. Pero lo que Elías no había entendido era que Dios lo estaba mirando, de que Dios sabía que estaba ahí, de que Dios sabía que estaba en un conflicto de fe, de angustia. Todos en algún momento hemos pasado por una temporada así, pero qué importante es saber que Dios te está mirando. Ahorita donde te encuentres, en tu oficina, viendo este video, o en tu casa, o donde estés en familia, yo quiero decirte en el nombre de Jesús, Dios está presente y Dios te está mirando. Dios está mirando a tus hijos, Dios está mirando a tu familia, Dios está mirando a la nación donde tú estás, si eres de los que estás fuera de tu nación de origen. En todos esos escenarios Dios te está mirando. Muchas veces Satanás nos hace creer que hemos sido desechados por Dios por un momento de angustia, por un momento de desesperación, por una mala decisión. No, Dios no te ha hecho la X. Dios sigue respaldando su obra. Y regreso a como empecé porque ya voy a terminar. Recuérdese que lo que leímos era que todo lo que Dios hacía, Él se contemplaba y decía, es extremadamente bueno lo que hago. Y dice, y que miraba su obra que hacía. Ese mismo Dios en el Génesis es el mismo Dios que hoy te está mirando. Dios te mira, Dios te ve. Dios no puede ser engañado. Tenemos que buscar nuevamente de ser sincero con Dios en nuestra oración, contarle lo que nos preocupa, contarle lo que nos incomoda, contarle incluso nuestro deseo, nuestros anhelos. Estos hombres se desnudaban literalmente delante de Dios, hablándole de cómo ellos se sentían, de cómo ellos en algún momento habían tenido pensamientos que no coincidían con lo que Dios en ese momento estaba pensando a través o para ello. Entonces siempre tendremos un Dios compasivo, corrigiendo con gracia y dándole nuevamente sentido y color al propósito que siempre hemos llevado en diferentes áreas de nuestra vida. Entonces, hoy queremos saludarles, desear que la vida en Cristo que usted lleva
sea vivida en plenitud. Eso no quiere decir que no habrá momentos, pero cuando venga esos momentos, recuérdele a esos momentos que Dios sigue estando presente y que Dios está en el asunto. Que así como estuvo con Elías, que así como estuvo con Simón, aquel llamado Pedro, así como estuvo con Juan el Bautista, así como estuvo con Moisés, así como estuvo con Marta y María. ¿Cómo no hablar de Marta y María, aquellas mujeres que se criaron con Cristo a la altura de Jerusalén? Ahí cerca de los pórticos se criaron, conocieron a Jesús desde niño. Y aún viendo todos aquellos milagros, a tal punto que también historiadores dicen que María y Marta estaban presentes en la boda donde Cristo hizo el primer milagro. Esas mujeres vieron una cantidad de milagros, fueron testigos de lo que Jesús, su amigo, su amado Señor y Dios. Sin embargo, usted sabe que Marta y María también tuvieron sus conflictos de pensamientos de fe cuando su hermano Lázaro estaba muerto en la tumba. Todos, de una u otra forma, tenemos experiencias que han hecho que nosotros hayamos tenido segundos, minutos, momentos de duda sobre lo que Dios está haciendo sobre nuestra vida. Entonces, amado de Dios, hoy queremos bendecirle, darle gracias a Dios por su vida, por la vida de su familia. Y recuérdese, cuando vengan esos bajones a sus vidas, recuerde que Dios está mirando la obra que a Él le pareció que es extremadamente buena. Cuando venga Satanás a atacar tu mente, dile a Satanás: Satanás, soy extremadamente bueno, porque bajo ese contexto de diseño yo fui creado. Así que en el nombre de Jesús te bendecimos y te damos las gracias. Saludos y bendiciones.